Buenos días, Dios me les bendiga. Este es el día que hizo el Señor para adorarle y glorificarme. Saludamos a todos los que se conectan por internet. Un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Se les ama, se les quiere, están en nuestras rodillas. Estamos agradecidos a Dios de cada uno de ustedes. Oramos por cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo en Salmo 3 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis opresores. Son muchos los que se han levantado en mi contra. Son muchos los que dicen a mi alma, no tienes salvación en tu Dios. Pero tú, oh Jehová, eres el que me ayuda, mi gloria, y el que me levanta mi cabeza. Clamé a Jehová con mi voz, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, pues Jehová me sustentaba. Dios nos sustenta en todo momento. En los momentos más difíciles el Señor está allí. El Dios está presente siempre en todas nuestras vidas. Lo que tenemos que tener es confianza en Él y creer en Él, porque Él vive y Él está en nuestros corazones. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos toda la gloria y toda la honra. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Padre, en esta mañana agradecidos de ti estamos, de la vida, de la salud, de todo lo que ha venido de tu mano, porque todo lo recibimos de ti, Señor. Tus misericordias nos han alcanzado a nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que se conecta por internet. Llénalos de tu presencia, Señor, que puedan tener una semana, Señor, victoriosa, llena de ti, de tu presencia, Padre, de tu amor, Padre mío. Allí donde cada uno se conecta, Señor, tócalos, que tu palabra, Señor, toque sus corazones y que puedan agarrar rema tu palabra, Padre, para sus vidas, Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo tu grandeza, tu señorío, Señor. Tú eres el poderoso, tú eres el gran yo soy, tú eres nuestro amado, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, que edifica nuestras vidas y es nuestro camino, Señor. Padre, dejamos todo a tu fiel cuidado, Señor, y usa a mi esposo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga, se les ama y mucho. Bien, nuevamente estamos aquí y agradecemos a nuestro Dios nuevamente por la oportunidad que nos brinda de poder compartir este momento de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, aquellos que han tenido a bien permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio, a través de las diferentes plataformas en la web, a través de Instagram, YouTube y Facebook. Gracias nuevamente a nuestro Dios por este día, por este domingo maravilloso en el que podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Queremos saludar a los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Chile, Argentina, Brasil, desde Panamá, desde Colombia, desde Perú, desde Italia y España, también desde acá, desde los Estados Unidos. Gracias, mil gracias por orar por este ministerio, por apoyarnos. Que Dios les bendiga poderosamente. Algunos están, por supuesto, en este proceso de reacomodar todas las cosas para este 2022. Y bueno, algunos todavía están ajustándose. Y recién la gente termina de bregar con otra variante del virus. En fin, yo creo que esto todavía pique y se extiende. Lo importante es que entendamos que Dios tiene control de todo y que nada sorprende a Dios. Y por supuesto nosotros somos hijos de Él y nuestras vidas están en sus manos eternas. Así que estamos confiados de que aquel que comenzó su buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que estamos agradecidos. Diga, gracias Señor por la vida. Gracias Señor por este nuevo día. Así que agradecemos a Dios por este tiempo. Bien, hoy quise
traerles un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 3 al 6. Y he titulado el tema de hoy, que la oposición no te desanime. Vuelvo a repetirlo. Que la oposición no te desanime. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, verso 3 al 6. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias por esta gloriosa palabra. Te pedimos que la bendigas en nuestros corazones y que al culminar, Señor, la exposición podamos salir edificados, bendecidos, fortalecidos, exhortados, alentados, Señor, por medio de tu palabra. Hoy te pedimos nuevamente, Señor, que el reino de los cielos se establezca en cada sitio, en cada lugar donde esta palabra está llegando. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Declaramos que se afirma, Señor, todo aquello que está cojo. Hoy declaramos gozo y alegría, salvación y vida eterna. Pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. Bien, la oposición es algo que desanima, como decimos nosotros en nuestro país, hasta el más pintado. Y sentir oposición sencillamente es algo que muchas veces desalienta a aquellos que todavía no están muy convencidos de sus propósitos ni de los planes de Dios para su vida. La oposición es algo que de alguna forma ha estado en contacto con nuestra existencia desde que abrimos nuestros ojos. Nuestros padres se oponen o se opusieron en un momento determinado de nuestra vida cuando nos vieron en peligro de caernos, cuando nos subíamos a un árbol o a la mesa o a alguna silla o a algún lugar inestable. Obtuvimos oposición de nuestros líderes cuando quisimos hacer algo que sencillamente no estaba muy bien, muy correcto, muy ajustado. Y nosotros encontramos que la oposición está presente en la vida de todo ser humano y más fundamentalmente en la vida de los creyentes. Aquellos que deseamos agradar a Dios somos los que podemos discernir con más claridad la oposición. ¿Pero qué es la oposición? Es la acción y el resultado de oponerse a lo que se hace o lo que se dice o de lo que se piensa. Es sinónimo de enfrentamiento. Es decir, que cuando alguien nos enfrenta, sencillamente se está oponiendo a nosotros. Y el enfrentamiento viene dado por una contrariedad o una contradicción de lo que pensamos, de lo que queremos hacer. También la oposición es sinónimo de antagonismo, es decir, aquello que es contrario a nosotros. Antagonismo no es otra cosa que la rivalidad. Cuando tenemos un rival, cuando hay alguien que sencillamente se nos opone, alguien que sencillamente nos enfrenta. La oposición también es una desaveniencia o un desacuerdo. Cuando yo no estoy de acuerdo con alguien o alguien no está de acuerdo conmigo, esa desaveniencia, ese desacuerdo es también oposición. Pero también la oposición es resistencia. Nos resisten cuando sencillamente nos rechazan, cuando no nos aceptan nuestra persona, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra persona misma. Así que encontramos resistencia cuando nos replican, cuando obstruyen
nuestro desempeño, cuando nos limitan nuestro crecimiento. Encontramos también resistencia en todos estos aspectos. Oposición también es cuando la persona se muestra hacia nosotros hostiles, es decir, que sencillamente vemos en su mirada, vemos en sus actos, en sus actitudes, cosas que son contrarias al amor, contrarias a la paciencia, contrarias a todo lo bueno que debe haber en una persona de buena voluntad hacia la otra. Es cuando hay enemistad, cuando hay murmuración, cuando hay crítica, cuando hay palabras que sencillamente son palabras peyorativas, palabras que sencillamente nos descalifican. Cuando encontramos que alguien compite contra nosotros, encontramos que también esto es una forma de oposición, porque de alguna forma se miden las capacidades, se miden las competencias, se miden, ¿verdad?, los dones o los talentos. Así que la oposición muchas veces, al llegar de una manera violenta a nuestra vida, puede producir desánimo. Encontramos oposición inclusive cuando queremos desarrollar proyectos y los proyectos no se dan. Cuando queremos, por ejemplo, y se encuentra con sobre todo los jóvenes que tienen sus buenas intenciones, entre comillas, con la chica o la chica con el chico, y entonces si son menores de edad se levantan los padres, le dan un machetazo o un hachazo a esa relación, y la oposición de los padres hace que no se desarrolle esa relación que parecía ser la relación ideal, la más maravillosa de todas. La oposición muchas veces en los términos emocionales o sentimentales produce un desánimo que a muchos lo lleva a la depresión, a la tristeza extrema. No sé si tú en el tiempo presente te has encontrado con algún signo de oposición en tu propia vida, en tu trabajo, en tu empresa, en tu escuela, en el liderazgo, en tu iglesia, de alguna forma con tus padres o con tus vecinos. Sé que cuando enfrentamos la oposición no nos sentimos cómodos, nadie se siente cómodo con esto. Y la mayoría de las veces la persona, cuando encuentra mucha oposición, hay una tendencia natural que es es decir, esto no es de Dios o esto no es bueno. Y sabe, no necesariamente la oposición signifique o tenga ese significado de que no sea bueno. Porque encontramos también que gente que ha desarrollado ideas innovadoras, que han cambiado la vida de millones de personas en el mundo. En un principio, muchos de sus contemporáneos se opusieron a sus conceptos, a sus postulados, a sus enunciados, a todas aquellas cosas que ellos proponían para cambiar la vida de las personas. Jesús es un ejemplo claro de esto. Jesús vino diciendo que era la luz del mundo. Vino hablando que era el pan de vida. Vino diciendo que era la resurrección y la vida. Vino a proponerles a los hombres y mujeres de su tiempo que debían trascender de la forma a un estilo de vida que nace del corazón. Por eso es que dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús vino a trascender de las formalidades, de aquellas cosas que se hacían externamente y sin ningún sentido, a profundizar en la intención por el cual se hacían las cosas. Esas enseñanzas tuvieron no muy buena acogida con los líderes de su tiempo, al punto que se lo pusieron de una manera férrea. Se lo pusieron hasta el punto de planear la muerte de Jesús. Eso creo que es el clima de la oposición, cuando alguien sencillamente se levanta contra ti para matarte. Pero creo que ninguno de nosotros, al menos que tengamos una posición demasiado clave en el mundo, tengamos un punto en el que estemos poniendo en peligro nuestra vida porque alguien se ha levantado en contra nuestra, en oposición a nuestras ideas o nuestros pensamientos. Pero hombres como Henry Ford, hombres como Disney,
Aún Elon Musk, que es el de Tesla, que ahora mismo está proponiendo cambios increíbles que seguramente van a cambiar los estilos de vida de muchos hombres y mujeres en la tierra, traerán cambios revolucionarios y quizás él tendrá sus opositores. Pero al igual que todos estos pioneros en la tecnología, en la filosofía, en las letras, y que produjeron y están produciendo cambios en este tiempo, muchos de ellos han bregado con la oposición y con el desánimo, pero entiendo por el resultado de su trabajo que han podido superarlo y han visto el fruto de su trabajo. De esto quiero hablarte en el día de hoy, que la oposición no te desanime. Si te han señalado, si te han sencillamente colocado un mote, si te han sencillamente desanimado en tus planes y tu proyecto, yo vine a decirte de parte del Señor que la oposición no es algo ajeno a la vida del creyente, no es ajeno a la vida de aquellos que hemos creído en el Señor, que es más, Jesús lo había anunciado de antemano para que no nos desanimáramos. La Escritura nos dice, Jesús hablando de su mensaje transformador, Él le dijo, escucha lo que dice, y algunos se olvidan que este pasaje está allí. No penséis que he venido para traer paz. Mateo 10, verso 34 al 36. Jesús no vino a traer paz. Y uno dice, pero ¿cómo que no? Él no es la paz del mundo, Él no es el Hijo de Dios. Pero Jesús dijo, no he venido a traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, escuche, serán los de su propia casa. Es decir, que la oposición se iba a levantar desde el seno mismo de la familia. Semejante declaración pondría los pelos de punta a cualquier nuevo creyente. Dice, pero bueno, yo vine a creer en el Dios ¿para qué? Para crear guerra en mi hogar. ¿Sabe? Desde el momento mismo que decidimos seguir al Señor, sabemos que se va a librar una batalla de las tinieblas en contra nuestra. Satanás no quiere que hablemos de paz, que hablemos de perdón, de reconciliación. Satanás no quiere que nos convirtamos en los agentes del cielo para salar esta tierra y hablarle al mundo sobre la necesidad de hablar verdad, sobre la necesidad de pedir perdón, sobre la necesidad de doblegarse ante el Señor y rechazar el pecado en todas sus formas. Jesús dijo que los enemigos de uno serían los de su propia casa. Jesús lo pudo experimentar en su propia carne. Por eso es que dice nuestro texto, el que leemos en el día de hoy, el escritor a los hebreos comienza diciendo considerad. La palabra considerad en nuestro texto viene del griego analogizomai, que significa considerar cuidadosamente. Significa pensar en profundidad, reflexionar activamente, con esfuerzo y precisión. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese nivel de pensamiento? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que reflexionamos profundamente en el texto para sacar de ello una enseñanza? Creo que pocos. Pero el escritor dice que debemos reflexionar profundamente, con precisión, de una manera activa. Pero ¿qué es lo que debemos pensar? Y la respuesta nos la está dando aquí. Jesús sufrió contradicción de pecadores contra sí mismos. Contra sí mismo. ¿Qué es una contradicción? La palabra que se usa en el griego es antilogía, es decir, rebelión. Es un desafío. Es una controversia, una discusión, una desobediencia. ¿Sabe? Jesús es el verbo de Dios. Es el pensamiento de Dios hecho carne. Es el diseño de Dios para la humanidad. Es Dios hecho carne. Y Él vino con la palabra que traería libertad a la humanidad. Y cuando comenzó a expresar esa verdad, la gente se lo opuso. La gente dijo, esta palabra es muy dura. Esta palabra es difícil de soportar. Es muy dura para poderla cumplir.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, porque no quisieron aceptar el mensaje redentor de Jesús. Y Jesús sufrió esta contradicción de pecadores contra sí mismo, porque los judíos hablaban de Jesús para destruirle, para matarle. ¿Se imagina? Jesús, dice la Escritura, que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. A los enfermos sanaba, a los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos eran resucitados, los leprosos eran limpiados. Todo aquel que tenía una necesidad era suplida por el Mesías Salvador. No hizo nada malo. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo el Señor quiso someterlo a padecimiento para morir por ti y por mí. Él, dice la Escritura, sufrió la contradicción de todos los pecadores contra sí mismo. Es decir, Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros debemos reflexionar? Que este Jesús, que no merecía nada, nada de lo que sufrió, lo hizo para Él cargar nuestras culpas, porque ese lugar era el que nos correspondía a nosotros. Y que debemos recordar que ese sufrimiento que Jesús padeció, lo pudo superar gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a la gracia de Dios sobre Él, gracias a que el Señor lo resucitó de entre los muertos, gracias a que Dios lo puso a su diestra para poner después a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Para Él prepararnos un lugar donde estemos con Él en la eternidad. Debemos considerar con profundidad y reflexionar que Jesús nos dio ejemplo y que no nos debemos desanimar, porque hasta el día de hoy hemos peleado una batalla que todos la podemos vencer. El escritor dice que no hemos peleado hasta la sangre, es decir, no hemos sangrado sangre. O sea, no estamos ahora derramando sangre, sosteniendo nuestra fe en el Señor, al menos que estés viendo esto en un lugar donde no se permita la predicación o escuchar el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, como en los países musulmanes, donde te cortan la cabeza por ser cristiano, o en la India, donde te incendia la iglesia porque estás adorando a un Dios vivo, o en China, que te meten preso por sencillamente compartir un mensaje, el mensaje del Evangelio. Pero nosotros los que estamos en Occidente, nosotros que tenemos la libertad, la Biblia nos dice que no hemos padecido hasta sangrar sangre. Es decir, que todo lo que nos ha ocurrido es algo propio de nuestra condición como seres humanos. Jesús dijo que tendríamos que padecer, porque en el mundo tendremos aflicción. Pero dijo, pero recordad que yo he vencido. O sea, vamos a tener y vamos a padecer persecución y dificultades en esta tierra, pero gloria a Dios que lo tenemos a Él de nuestro lado. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La oposición muchas veces viene a nuestra vida y no atinamos a descubrir cuál es el origen de él. Y esa es la dificultad por la cual nosotros no sencillamente superamos la oposición. Nos enojamos con nuestros padres, nos enojamos con nuestros líderes, nos enojamos con el gobierno, nos enojamos con las entidades gubernamentales, con los abogados, con los médicos. Y estamos enojados todo el tiempo porque vemos oposición por todos lados. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde viene esta oposición? ¿Quién origina esta oposición? Porque podríamos estar equivocados y ver en esa oposición un lado malo cuando realmente puede tener un lado bueno. La oposición puede tener su origen en actos que sencillamente son contrarios a Dios y que están siendo ejecutados por nosotros mismos. Aunque la oposición muchas veces podría venir como resultado de algo bueno, algo nuevo, algo innovador, y que la gente por celo se oponga a nosotros, muchas veces la oposición viene no de parte del diablo, sino de parte de Dios. ¿Sabías tú eso? En la Escritura encontramos, por ejemplo, la historia de un hombre llamado Balaán,
que por venderse al pecado desobedeció a Dios y quiso de alguna forma convenientemente ganarse una recompensa por hacer algo que a Dios no le agradaba. En Números capítulo 22, verso 21, dice la escritura que Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, es decir, enemigos de Israel. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Se imagina? El ángel de Jehová se levantó y se levantó como un adversario para oponérsele. Dios lo iba a matar en el camino porque iba a hacer algo que Dios no quería. Y una mula vio el ángel con una espada desenvainada y se echó en la tierra. Y Balaam comenzó a golpearla. Y Dios le abrió la boca a la mula y le dijo: ¿por qué me golpeas? El profeta estaba tan cegado que no vio ni siquiera en el acto sobrenatural de ese animal hablando que Dios estaba interviniendo y que Dios quería apartarlo para no matarlo. Así que a veces cuando se nos enredan las cosas, a veces cuando las cosas se trancan, es porque Dios no quiere que sigamos avanzando. Porque lo que estamos haciendo no le agrada. Porque estamos quizás en una relación que nos va a llevar a la perdición. Una mujer que no es de Dios, un hombre que no es de Dios, un matrimonio que no es bendecido por Dios, algo que no goza de la aprobación de Dios, un negocio en el que hay que defraudar, en el que hay que pasar dinero por debajo de la mesa, cosas por el estilo que no tienen que ver con los propósitos de Dios y que nos salen todo torcidos. Es porque Dios se está oponiendo a que nosotros nos perdamos. Muchas veces Dios se tiene que levantar como adversario. Y por eso es que dice la Escritura que no debemos olvidar lo que dice la Escritura, la exhortación que se nos dirige a nosotros como hijos, diciendo que no nos debemos menospreciar la disciplina del Señor ni desmayar cuando somos azotados por el Señor. ¿Sabe? Porque Dios nos azota. Y nos azota y entendemos que ese azote es una oposición y decimos: oye, nada se nos da, nada se está dando. Y es verdad que no se nos da porque Dios se está oponiendo a que nuestra vida se pierda. La gran pregunta es: ¿estás discerniendo realmente que es Dios que no quieres que tú sigas avanzando? ¿O realmente tú piensas que todos están en contra de ti? Balaam estaba sacándole provecho a su don. Y sacándole provecho a su don estaba usando lo que Dios le había dado para mal de su propia vida. Hay gente que usa sus dones para enriquecerse o para sacarle usufructo o sacarle producto. Y lo hacen en contra de la voluntad del Señor. Tú te tendrías que preguntarte: ¿lo que estoy haciendo le está agradando a Dios? ¿Dios se ha levantado en contra de mí? Quizás a lo mejor Dios te está dejando con la cabulla larga, como decimos nosotros, y después te va a dar un templón. No esperes que Dios te dé el templón. Comienza a discernir si lo que tú estás haciendo le agrada al Señor. Pero también viene oposición cuando estamos haciendo las cosas en la voluntad de Dios, ¿sabías? En la Escritura encontramos, por ejemplo, que Pablo escribió esto. Dice: porque vosotros mismos sabéis, escuchen, hermanos, que nuestra vida a vosotros no resultó vana, pues nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, 1 Tesalonicenses capítulo 1 al verso 2, dice: como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Quién podría decir que una cosa tan maravillosa, tan buena, tan loable, tan lleno de alabanza como es predicar el evangelio, podría tener oposición? Pablo dice que tuvieron denuedo de proclamar el mensaje del evangelio en medio de gran oposición. Es decir,
Muchos de ellos, de estos apóstoles, fueron perseguidos, sus cuerpos fueron golpeados, azotados, los metieron en las cárceles más inmundas, fueron olvidados de sus amigos, de sus familias, anduvieron errantes, estuvieron padeciendo en los diferentes lugares donde estaban a causa de su fe. Una oposición que vino desde el mismísimo infierno, pero Dios estaba metido en el asunto. Ellos sabían que lo que estaban padeciendo era a causa de la justicia. No fue a causa de que robaron algo, no fue a causa de que estaban murmurando de alguien, no fue a causa de que estaban en desobediencia, o porque dejaron de pagar los impuestos, o porque dejaron de honrar algo que se habían comprometido. Ellos sabían que estaban padeciendo a causa del nombre del Señor. La diferencia entre recibir oposición por lo bueno y recibir oposición por lo malo tiene que ver con la justicia de Dios. Una está destinada a apartarte del mal, pero la otra está destinada a desarrollar tu carácter como cristiano. Muchas veces la oposición hace que nosotros podamos desarrollar una musculatura y una resistencia en nuestra fe y en nuestra esperanza. Y Dios permite que la gente se oponga a nosotros para que nuestra confianza en Él no desmaye. Hay gente que se desmaya o hay gente que se desanima en el primer momento que alguien se lo opone. La oposición no está diseñada por el Señor para desanimarte ni para apartarte del camino. La oposición Dios la permite en tu vida para que tu fe sea probada, para que tú desarrolles el carácter de Cristo. Recordemos que Daniel fue probado en su fe y él, a pesar del edicto, oró al Señor, aunque eso le costó que fuese lanzado a un foso lleno de leones. Dios pudo honrar a Daniel en medio de ese foso lleno de leones, tapándole las bocas, y por esa razón y por esa fidelidad de él hacia Dios, Dios pudo honrarlo, y por eso es que tenemos escrito en la palabra de Dios este acto sobrenatural de Dios al taparle la boca. Y esa historia es una historia que nos inspira, una historia que sencillamente nos llama a la fidelidad al Señor y a nuestra integridad a nuestro Dios. Podríamos citar al salmista David, como tuvo la oposición del propio rey y ser perseguido por el propio rey, a pesar de que había sido ungido como rey. Podríamos hablar de Jeremías, podríamos hablar del mismo Jesús, que desde el momento en que Él nace, dice la Escritura, fueron enviados soldados para matar a todos aquellos que habían nacido en ese pueblo de Belén. ¿Qué le parece? Ser o tener oposición desde el momento mismo en que se nace. Muchos de nosotros no han tenido esa experiencia. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está tu ánimo en el día de hoy? A lo mejor las cosas no han estado marchando. Quizás las cosas no se han estado desarrollando. Pero yo vine para decirte de parte del Señor que necesitamos ajustarnos de tal manera que podamos allanar el camino para que Dios nos pueda bendecir y que nosotros no podamos desanimarnos, porque cuando nos desanimamos dejamos de avanzar. Cuando nos desanimamos dejamos de creer. Cuando nos desanimamos dejamos de tener esperanza, dejamos de creer en Dios y de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que Dios ha puesto, en el depósito que Él ha puesto sobre nosotros. Y Dios no quiere que nosotros nos detengamos. La Escritura nos da una receta sobre cómo superar, ¿verdad?, el desánimo en medio de la oposición. Y yo traje esta palabra para compartir contigo, para que no solamente la oposición no te desanime, sino para que puedas tomar las herramientas que te van a ayudar a superar el desánimo aún en medio de la oposición. Lo más importante es que puedas descubrir que la oposición que venga sobre ti
sea una oposición que venga como resultado de la justicia y no de la injusticia. Porque si es como resultado de la injusticia, tienes que comenzar a hacer los cambios en ti. ¿Dónde encontramos nosotros esta receta del cielo que nos va a ayudar a superar la oposición y el desánimo? Lo encontramos en el capítulo 12 de ese mismo, los versículos previos de este texto que les acabamos de compartir. Está en el capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto nosotros también. Por tanto nosotros, viene después del capítulo 11 del libro de Hebreos, donde nos habla de la fe y los héroes de la fe. Nos habla de Jefté, nos habla de Abraham, nos habla de Sansón, de Isaac, de Jacob. Nos habla de todos estos hombres y mujeres que sencillamente apagaron fuegos impetuosos, evitaron filas de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estamos hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ese, por tanto, viene a ser una nube de testigos, un grupo de gente que nos puede servir como ejemplo para podernos levantar en medio de la oposición. Y el escritor a Hebreos nos dice, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos. Así que el primer elemento de nuestra receta para no desanimarnos en medio de la oposición es despojarnos de todo peso. ¿Sabe? Hay cargas que Dios ha puesto sobre nosotros y es llevar nuestra cruz cada día. Pero hay cruces que Dios no te ha puesto. Hay cargas que solo tú las has tomado, no porque Dios te las ha puesto. ¿Sabe? Hay cosas que tú no puedes literalmente resolver, sino que solamente están en las manos de Dios resolverlas. Esas cargas hay que entregárselas al Señor. La palabra del Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Poner nuestras cargas al Señor significa poner nuestra confianza plenamente en Él. Así que, si hay cargas en tu vida, este es un buen tiempo para reflexionar cuáles son. A lo mejor es un hijo que sencillamente se fue de la casa y que tú quisieras que esté a tu lado, pero no va a venir porque no está en ti, él se fue. A lo mejor es un esposo o una esposa que ya no está a tu lado. A lo mejor es un ministerio que todavía no se ha desarrollado. A lo mejor esas cosas no están bajo tu control, bajo tu dominio. Esas cargas, esas preocupaciones, esas cosas que sencillamente no están bajo tu control, tienes que dejárselas al Señor, porque eso te impide correr. La analogía que nos pone el escritor es que esas cargas, y tú debes saber lo que significa para una persona correr con una carga. No se puede desplazar con rapidez, no puede hacerlo con comodidad. Y cuando nuestra mente y nuestro corazón están llenos de carga, no podemos hablar, no podemos respirar correctamente, no podemos tener la misma energía, no podemos compartir el mismo tiempo, no podemos disfrutar la vida como Dios nos la otorga. No disfrutamos de una buena comida, ni de un buen tiempo, ni de la gente, ni de los hijos, ni de la pareja, ni de nada. Carga es lo primero que dice el Señor. Debemos despojarnos de toda carga. Y dice, y del pecado que nos asedia. El pecado es algo que sencillamente nos roba la bendición. Nos engaña y nos roba la bendición. Porque el pecado nos ofrece algo que no nos puede dar. El pecado sencillamente nos engaña haciéndonos creer que ese momento de placer, llámese inmoralidad sexual, llámese droga, llámese licor, llámese como usted lo quiera llamar, nos ofrece una alegría que sencillamente dura poco, una alegría y un gozo que sencillamente es efímero, no tiene valor en el tiempo. El escritor hebreo nos dice que debemos despojar del pecado que nos asedia, del pecado que nos rodea.
¿Y cómo hacemos esto, pastor? La Biblia dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos acercarnos a Dios. Y aunque te hayas caído, hoy te invito a que te levantes, que le pidas perdón al Señor, que laves tus pecados en la sangre del Cordero, sangre que sigue fluyendo a favor de todo aquel que crea. En segundo lugar, dice que debemos de correr con paciencia. La palabra correr en nuestro texto significa literalmente apurarse para avanzar. Lo primero que ocurre cuando estamos desanimados es que dejamos de caminar, dejamos de avanzar, dejamos de correr. Hoy yo quiero invitarte a que te apures a producir los cambios en tu vida, cambios que necesita tu familia, cambios que está esperando Dios que tú comiences a hacer, que tú te pongas en movimiento, que te levantes de la cama, que te levantes de esa postración mental, espiritual o emocional que está, que te sacudas en el nombre del Señor, que dejes que los muertos se entierren en sus muertos y tú comienzas a hacer lo propio. ¿Qué es, pastor? Comienza a restablecer tu relación con Dios, a orar a Dios, a que busques al Señor en ayuno, en oración, que comiences a buscar en la palabra del Señor la respuesta a toda tu necesidad. Cuando tenemos un sentido de avance, cuando tenemos un sentido de progreso y desarrollo, no puede venir sobre nosotros el desánimo. Porque aunque haya oposición, podemos ver la mano de Dios obrando. Yo me imagino a Pablo, yo me imagino a Pedro, yo me imagino a Juan, encerrados en la cárcel, pero viendo que los enfermos eran sanados, que a los pobres era anunciado el evangelio, que muchos recibían los beneficios del reino de los cielos, producto o el resultado de su predicación. Cuando comiences a avanzar en las cosas del Señor y comiences a ver el fruto de ese avance, no importa que haya oposición, tú comenzarás a superar toda dificultad en el nombre del Señor. Y finalmente, la Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poner los ojos en el Señor significa volver a nuestro texto, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Poner nuestra mirada en Jesús es saber qué Él hizo para poder superar la oposición en su tiempo. La Biblia dice que cuando Él entendió que el tiempo de su partida se había acercado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Él no se sacudió de su responsabilidad. Él enfrentó todo desafío que estaba delante de Él y sufrió la muerte. Jesús es nuestro ejemplo y nuestra mirada debe estar en la mirada que Él puso. Y es que Él desde la eternidad, antes que estuviésemos nosotros en esta tierra, Él te vio a ti, Él me vio a mí. Y Él vio a cada creyente. Y cuando Él miró desde la eternidad lo que habríamos de ser en este tiempo, cómo nuestra vida habría de ser redimida, Él dijo, vale la pena morir por ellos, vale la pena pagar el precio. Y en la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Él, puesto sus ojos delante de Él por el gozo que habría de recibir a causa de su muerte, sufrió la cruz y el oprobio. Y a causa de eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús puso su mirada en el galardón. A lo mejor hoy te falta esa visión para ver que hay una recompensa. Sí hay una recompensa. A lo mejor no es una recompensa inmediata, pero es una recompensa que Dios ha prometido para todos aquellos que le son fieles. Hay una promesa de una vida nueva, hay una esperanza de este tiempo presente, porque Dios nos ha prometido recompensas en el tiempo presente y en el tiempo venidero la vida eterna.
Poner nuestra mirada en el Señor significa que así como Él estuvo dispuesto a pagar un precio, nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio de vivir una vida correcta ante Dios. ¿Hay oposición en tu vida? No te desanimes. La oposición no es más que la excusa del cielo para desarrollarte como cristiano. Todo aquello que produce resistencia produce crecimiento, como lo hacen las pesas, como hace el correr o como lo hace cualquier esfuerzo. Desarrolla tu carácter, desarrolla tu paciencia, desarrolla tu resistencia, y esa resistencia es lo que te hará diferente a todos los demás. Hoy quiero invitarte que allí donde estás, si Dios ha hablado a tu corazón y entiendes que has estado desanimado, que has dejado de avanzar, que te has paralizado porque tú dices sencillamente que no vale la pena, que no ayuda el gobierno, que no ayuda la economía, que no ayuda la política, que no ayudan tus líderes, que no ayuda tu familia, los que están a tu alrededor, que no ayuda tu pareja, que no ayudan tus hijos, que las cosas que te toca vivir son demasiado duras. Hoy quiero invitarte a que reflexiones con profundidad. No has batallado hasta sangrar, es decir, puedes superar lo que Dios te está proponiendo en el día de hoy. Si hay que corregir algo, corrígelo. Y si es pedir fuerza, pídela en el nombre del Señor. Así que allí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos y que hagas conmigo una oración de rededicación. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Entiendo, Señor, que esta oposición es para mi propio provecho y no para desanimarme. Hoy tomo mi aliento en ti y descubro, Señor, que este aliento me da fuerza para superarme. Sé que nunca podré sufrir más que lo que sufrió Jesús. Sé que nunca podré sangrar lo que Él sangró. Sé que nunca, Señor, podré recibir tal contradicción como las que vinieron sobre la vida de mi Salvador. Pero hoy, Señor, te pido que me des fuerzas. Hoy te pido, Señor, que me sumerjas en el poder de tu Espíritu y que me levante por tu gracia y por tu poder para hacer cosas extraordinarias en ti. Hoy me sacudo, hoy establezco nuevos objetivos, nueva meta. Hoy, Señor, reavivo la llama del fuego en mi corazón y yo declaro con mi boca y con mi corazón que tú, que comenzaste tu buena obra, la perfeccionarás en mí hasta el día de Jesucristo, y te doy gracias. Amén y amén. Ahí donde estás, ora al Señor a favor de tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, bendigo a cada mujer, a cada hombre que ha escuchado esta palabra. Y yo te ruego, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que selles esta palabra en el nombre poderoso de Cristo. Sumérgelo, Señor, en las ondas de tu Espíritu, y que a partir del día de hoy una nueva visión venga sobre ellos y que ellos comiencen, Señor, a tomar fuerza en ti. Yo les bendigo en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, y en él te doy las gracias. Amén y amén. Bien, gracias por permitirnos compartir contigo este tiempo de la palabra de Dios. Oramos para que tu vida sea prosperada y bendecida por la exposición de esta palabra. Compártela. Recuerda que lo que se comparte es lo que más perdura en el tiempo. Puedes hacerlo compartiendo el enlace con tu familia, amigos, familiares, en fin, con la persona con la que tengas a bien hacerlo. Puedes también compartir parte de estos conceptos con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, pero recuerda que la oposición no debe desanimarte. Quiero invitarte para este próximo domingo también a que puedas sintonizarnos a esta misma hora en la mañana, en este mismo canal de YouTube, de Instagram o Facebook. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer
su rostro sobre ti todos los días de tu vida, te dé salvación y vida eterna hasta una siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Seas bendecida y bendecido. Amén.